Bienvenidos y bienvenidas a Valor Laboral. En el vídeo de hoy veremos el tema 5 de Administrativos de la Seguridad Social, que lo dedica a la gestión recaudatoria, el concepto, la competencia y el objeto, responsables del pago, requisitos para el pago, medios de pago, control de recaudación, revisión de los actos de gestión recaudatoria, la recaudación en periodo voluntario, efectos de la falta de cotización en periodo reglamentario, recaudación de otros recursos, aplazamiento, devolución de ingresos indebido y capital coste de pensiones. La normativa básica que regula la recaudación en el sistema de la seguridad social es la siguiente, en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, por supuesto, pero sobre todo hemos de tener en cuenta este reglamento, aprobado por Real Decreto 1415 de 2014, ¿vale? Que es en el que va a estar todo desarrollado, ¿vale? Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. Y además existe una orden que desarrolla este reglamento, que es la Orden TAS 1562 de 2005, ¿vale? Esta orden desarrolla este Reglamento General de Recaudación, ¿vale? Que es en el que vamos a tener en cuenta pues todas las definiciones de este temario, ¿vale? Así que sí que te aconsejo que lo descargues y que también vayas leyendo este Real Decreto, ¿vale? La gestión recaudatoria, concepto, competencia y objeto. La gestión recaudatoria en la seguridad social, ¿en qué consiste? Pues es el ejercicio de esa actividad administrativa que se conduce a la realización de los créditos y derechos de la seguridad social. ¿Vale? Ya habíamos visto que la seguridad social, para que pueda funcionar, pues necesita una serie de recursos económicos que se realiza a través de la gestión recaudatoria. Que esta lo que hace es decir, bueno, oye, ¿qué créditos, qué recursos vamos a necesitar? Bueno, no, pues la gestión recaudatoria es todo ese ejercicio administrativo que conduce a la realización de los créditos y derechos de la seguridad social. ¿La competencia de quién es? Pues de la Tesorería General de la Seguridad Social, como caja única del sistema que lleva al efecto la gestión liquidatoria, ¿vale? Es decir, que determina aquellas deudas que tienen los diferentes sujetos responsables, ¿vale? Y además recauda todos los recursos, ¿vale? Y lo hace tanto en periodo voluntario como en vía ejecutiva, es decir, en vía forzosa. Veremos luego cada uno de estos dos periodos, ¿vale? Un periodo es voluntario, pero bueno, también existen intereses de demora, etcétera. Así que bueno, lo del periodo voluntario, que hay dos periodos, ¿vale? Y luego hay una vía forzosa que comienza con la providencia de apremio, ¿vale? Cuando se ha incumplido todo y van hacia el responsable del pago, ¿vale? Además de la Tesorería General de la Seguridad Social, pues la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pues también tiene alguna serie de competencias, ¿vale? También nos dice que para realizar esta función recaudatoria, la Tesorería General de la Seguridad Social puede concertar servicios con distintas administraciones públicas o con entidades particulares habilitadas al efecto. Aparte de la Tesorería, existen las URES, ¿vale? Que son las unidades de recaudación ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social. Estas tienen competencia en la ejecución forzosa, ¿vale? Del patrimonio del deudor en ese periodo ejecutivo o forzoso, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que aseguren que se ejecute y que se regularice el pago del sujeto responsable. Aquí es importante también decir que el recaudador ejecutivo tiene la consideración de agentes de la autoridad pública y que pueden recabar la cooperación y el auxilio de la autoridad gubernativa, ¿vale? Veamos el objeto de la gestión recaudatoria. El mismo se regula en el artículo 1 de ese Reglamento General de Recaudación, ¿vale? Que si vamos al mismo, nos dice que la gestión recaudatoria en el ámbito de la seguridad social, consistente en el ejercicio de la actividad administrativa conducente a la realización de los créditos y derechos de la seguridad social, cuyo objeto esté constituido por los siguientes recursos, ¿vale? Y aquí vemos que son recursos o el objeto de la gestión liquidatoria, las cuotas, que ya hablamos en el anterior vídeo, que eran las cotizaciones, las aportaciones que por cualquier concepto deba efectuarse a favor de la seguridad social en virtud de una norma o concierto,
que tenga por objeto la dispensación de atenciones o servicios que constituyan prestaciones de la Seguridad Social, aportaciones para el sostenimiento de los servicios comunes y de contribución de demás gastos generales y de satisfacción de las exigencias de la solidaridad nacional, ¿vale? Que deban efectuar las mutuas, ¿vale? Y las empresas que colaboren en la gestión. El capital coste de las pensiones o de renta cierta temporal y otras prestaciones que deban ingresar las mutuas de la Seguridad Social y de las empresas que sean declaradas responsables del pago por resolución administrativa. Esto pasa, el capital coste de las pensiones se ha de constituir un dinero, ¿vale?, para poder pagar a los interesados cuando han sido declarados responsables del ingreso de las prestaciones, ¿vale? Aportaciones por reaseguro obligatorio y facultativo que deban efectuar las mutuas, el importe por las sanciones por infracciones en materia de seguridad social, todos son recursos que deban estar dentro del sistema y por lo tanto también objeto de gestión recaudatoria. El importe del recargo sobre prestaciones por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, ¿vale? Cuando haya habido una resolución administrativa. Ya hemos visto también que las prestaciones pueden incrementarse con un recargo del 30 al 50% cuando la prestación se ha causado porque en el trabajo faltaban medidas de seguridad y de higiene en el trabajo, ¿vale? En estos casos es el empresario infractor el que debe de pagarlo. Reintegro sobre préstamos que tengan el carácter de inversión social, premios de cobranza y de gestión que deriven de la recaudación de cuotas y de otros conceptos, ¿vale? El importe de las contraprestaciones e indemnizaciones que procedan por los contratos administrativos celebrados por las entidades gestoras y la Tesorería General de la Seguridad Social, aportas por ayudas equivalentes a jubilaciones anticipadas o por ayudas previas a las jubilaciones ordinarias, aportaciones por integración de entidades de previsión social sustitutorias, reintegro de prestaciones indebidamente percibidas, ¿vale? Costas procesales y así como cualquier otros ingresos que la seguridad social distintos a los que hemos mencionado, ¿vale? También aquí nos dice en el apartado segundo que también es competente la Tesorería General de la Seguridad Social de recaudar las cuotas por desempleo, fogasa y formación profesional, ¿vale? La competencia y atribución de funciones, hay que leer este artículo 2, ¿vale? Ya hemos hablado de la Tesorería General de la Seguridad Social, de las URES, pero bueno, es importante también ver esa colaboración. Responsables del pago. Vale, aquí nos dicen en el epígrafe y segundo, pues quiénes van a ser los sujetos responsables de pagar, ¿vale? Las normas recaudatorias diferencian entre, por una parte, los responsables del pago principales, ¿vale? Y otros casos en los que la responsabilidad se deriva hacia otras personas, ¿vale? Y esta derivación de responsabilidad puede ser solidaria, subsidiaria o por mortis causa, ¿vale? Normas comunes. Son responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar y del pago de los demás recursos de la Seguridad Social las personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad a las que las normas reguladoras de cada régimen y recurso impongan directamente la obligación de su ingreso. Y además, los que resulten responsables, solidarios, subsidiarios o sucesores mortis causa de aquellos por concurrir hechos, omisiones, negocios o actos jurídicos que determinen esas responsabilidades, en aplicación de cualquier norma con rango legal que se refiera o no excluya expresamente a las obligaciones de seguridad social o de pactos o convenios no contrarios a las leyes. Aquí volvemos a decir lo mismo, que cada norma impone la obligación del pago a una serie de sujetos y estos pueden ser las personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad, ¿vale? Siempre va a ser la norma que indique quién debe de pagar. Pero además también, pues existían esos responsables en los que hay una derivación de responsabilidad, ¿vale? Luego veremos cada uno de esta derivación de responsabilidad.
Responsables solidarios. Artículo 13 del Reglamento General de Recaudación. Vale. Una nota importante antes de empezar, y es que la responsabilidad solidaria hace que la deuda, ¿vale?, se divida por partes iguales. A partir de aquí ya será más fácil entender este tipo de responsabilidad. Así que cuando concurran hechos, negocios o actos jurídicos que determinen la responsabilidad solidaria de varias personas, físicas o jurídicas o entidades sin personalidad, respecto de deudas con la Seguridad Social, podrá dirigirse la reclamación de deuda o acta de liquidación contra todos o contra cualquiera de ellos, ¿vale? Es decir, que hay una deuda, pero hay muchos responsables y se puede dirigir esa reclamación de deuda o acta de liquidación, que lo veremos más adelante, que es pues, el acto con el que la Tesorería General de la Seguridad Social dice a los sujetos, oye, me debes dinero, ¿vale? Y procederá, dependiendo de cada circunstancia que veremos más adelante, una u otra, ¿vale? Ahora bien, cuando el deudor hubiera cumplido dentro del plazo las obligaciones en materia de liquidación de cuotas establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 26, no 29, ¿vale?, del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que aquí este artículo lo que nos dice es que tienen la obligación de presentar una serie de documentación para poder hacer la liquidación, ¿vale? En ese caso, y del pago en plazo reglamentario, ¿vale? Es importante leer el artículo 9. Pues cuando sí se han cumplido esas obligaciones en materia de seguridad social, pero no se ha pagado en plazo reglamentario o cuando ya se hubiese emitido la reclamación de deuda o acta de liquidación contra él, la tesorería solo podrá exigir esta deuda a otro responsable solidario mediante la reclamación de deuda por derivación, ¿vale? O en su caso, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social mediante el acta de liquidación. La Tesorería General de la Seguridad Social es competente para las reclamaciones y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para las actas de liquidación. Vale, entonces cuando este sujeto ya ha cumplido esas obligaciones, aunque no haya pagado, se debe de hacer esa reclamación o exigir a otro responsable mediante esa reclamación de deuda o acta de liquidación, ¿vale? Salvo que la responsabilidad solidaria esté limitada, la reclamación de deuda, ¿vale?, comprenderá el principal de la deuda, los recargos e intereses que se hubieran devengado, ¿vale? Aquí también es importante que el plazo máximo para notificación esa reclamación de deuda por derivación es de 6 meses, ¿vale?, a contar desde el día siguiente a la fecha del acuerdo de iniciación. Vale. Normalmente se necesita un acuerdo de iniciación previo para esa reclamación, pero existe un caso en el que no es necesario este acuerdo previo ni audiencia al interesado cuando se base en los mismos hechos y fundamentos de derecho que motivaron una previa reclamación de deuda por derivación. Es decir, si tú ya has incumplido y ya te hemos hecho una reclamación de deuda a ti sujeto responsable, si es una reiteración, pues no te vamos a dar ni audiencia, ni acuerdo de iniciación, ni nada. Vale, la suspensión o terminación del procedimiento recaudatorio seguido contra un responsable solidario suspende o pone fin al procedimiento que se siga contra cada uno de aquellos, a no ser que se produzcan con motivo de impugnaciones o revisiones fundadas en casos que solo concurran en alguno de ellos. Responsabilidad subsidiaria. Artículo 14 del Reglamento General de Recaudación. Vale. La solidaria se puede contra todos o contra cualquiera de ellos, se divide por partes iguales y ahora vamos a ver la responsabilidad subsidiaria, ¿vale? Lo mismo, cuando concurran hechos, negocios o actos jurídicos que determinen la responsabilidad subsidiaria de una persona física o jurídica o entidad sin personalidad, y esto es importante, respecto de deudas con la Seguridad Social líquidas, vencidas y exigibles, una vez constatada la insolvencia del deudor principal. Concepto importante, insolvencia del deudor principal. Podrá emitirse reclamación de deuda o acta de liquidación contra el responsable solidario. Es decir,
Cuando ya no tiene dinerito el deudor principal, pues ya existe esa responsabilidad subsidiaria. Y en este caso, la Tesorería General de la Seguridad Social, con carácter previo a la emisión de la reclamación de deuda, dicta el acuerdo de iniciación del expediente, que se notifica al interesado dándole trámite de audiencia por un plazo de 15 días a partir del siguiente a la notificación de dicho acuerdo, a fin de que se efectúen las alegaciones y que presente los documentos y justificantes que estime pertinentes, ¿vale? Igualmente, el plazo máximo para notificar la reclamación de deuda por derivación de responsabilidad subsidiaria será de 6 meses, a contar desde el día siguiente a la fecha del acuerdo de iniciación. Lo mismo, no requerirá este acuerdo de iniciación y de audiencia, pues cuando haya reiterado. Y en este caso, ¿qué comprende la reclamación de deuda? Vale, comprende la totalidad de la deuda exigible al deudor principal, pero se excluyen los recargos, intereses y costes. Y contendrá además de todos los extremos exigidos para cualquier reclamación de deuda, la identificación de ese deudor principal y la manifestación de su insolvencia, ¿vale? Responsabilidad mortis causa, regulada en el artículo 15 del Reglamento General de Recaudación, ¿vale? Mortis causa, pues nos hace ver que pues, ha habido un fallecimiento y qué es lo que pasa. Pues los herederos del responsable del pago de la deuda, desde que la acepten de forma expresa o tácita, ¿vale? Responden solidariamente entre sí de su pago con los bienes de la herencia y con su propio patrimonio, ¿vale? O sea que si, por ejemplo, tu abuelo tiene una deuda con la seguridad social y tú aceptas la herencia que te toca, en caso de que haya una deuda, pues a grosso modo, ¿vale? Un ejemplo a grosso modo. Pues tú vas a responder de esa deuda con los bienes que tiene la herencia y además con tu propio patrimonio, ¿vale? Pero, no obstante, y salvo que la acepten a beneficio de inventario, ¿vale? Y en ese caso solo se responde con los bienes de la herencia. ¿Qué quiere decir? Que si tú aceptas la herencia a beneficio de inventario, pues no tocan tu patrimonio personal, por así decirlo, ¿vale? Y se paga la deuda con los bienes que haya en esa herencia. La reclamación de deuda por derivación de mortis causa comprende el principal de la deuda, los recargos, intereses y costas que se hubieran devengado hasta el momento de su emisión en el procedimiento recaudatorio, ¿vale? Epígrafe tercero. Requisitos para el pago. Aquí tenemos que ver varios elementos. Está la legitimación para el pago, la legitimación para el cobro, el plazo reglamentario de ingreso y el lugar de pago, ¿vale? Legitimación para el pago. A ver, ¿quién puede pagar? Vale, pues pueden pagar las deudas de la Seguridad Social los sujetos responsables del pago de aquellas. También los administradores de bienes o negocios intervenidos o administrados judicialmente y en general cualquier persona tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, ya lo ignore el responsable del pago. ¿Vale? Legitimación para el cobro. ¿Vale? ¿Quién puede cobrar? El pago de las deudas, objeto de gestión recaudatoria, deberá efectuarse directamente a los órganos de recaudación de la Tesorería General de la Seguridad Social o a través de los colaboradores autorizados o habilitados, conforme a lo dispuesto en el reglamento de recaudación, y en ambos casos producirá los efectos. Ya os había dicho que era importante leer tanto el artículo 1 como el artículo 2 como el artículo 3 de ese Reglamento General de Recaudación, ¿vale? Porque aquí ya nos habla también de quién son colaboradores en la gestión recaudatoria, ¿vale? Es importante leer estos artículos. Plazo reglamentario de ingreso. Se considera plazo reglamentario de ingreso el establecido en las disposiciones específicas aplicables a los distintos recursos y en su defecto el establecido en este reglamento, en el Reglamento General de Recaudación, ¿vale? Claro, aquí cada recurso tiene su propio plazo. Entonces, cada recurso o cada recurso de objeto de la gestión recaudatoria tiene su propio plazo de ingreso, ¿vale?
Y aquí os he dejado que las cuotas de la Seguridad Social tienen el plazo de reglamentario de ingreso dentro del mes siguiente al que corresponda su deber, ¿vale? Y en aquellos supuestos en los que no esté establecido el plazo reglamentario para el ingreso de algún recurso, aquel se inicia con la notificación de la reclamación de deuda y finalizará el último día hábil del mes siguiente al de la notificación, ¿vale? O sea que si existe algún recurso que no tiene plazo, el plazo se inicia con la notificación de la reclamación de deuda, oye, que tienes que pagar esto, y finaliza el último día hábil del mes siguiente al de la notificación, ¿vale? Es decir, si tú recibes una notificación en enero, pues tendrás que pagar el último día del mes hábil de febrero, ¿vale? Lugar de pago, ¿vale? Se realiza a cabo a través de los colaboradores autorizados, habilitados o concertados, enumerados en este reglamento, que efectuarán el ingreso de lo recaudado en la cuenta abierta a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, ¿vale? También nos dice que la Tesorería General de la Seguridad Social puede que se necesite una autorización previa para realizar ese pago. Epígrafe cuarto. Medios de pago. Artículo 21 del Reglamento General de Recaudación. El pago de las deudas con la Seguridad Social deberá realizarse en efectivo, mediante dinero en curso legal, cheque, transferencia o domiciliación bancaria, así como cualquier otro medio de pago autorizado por la Tesorería General de la Seguridad Social. ¿Vale? El pago en dinero de curso legal se realizará en todo caso a través de las entidades colaboradoras autorizadas o habilitadas al efecto, ¿vale? También aquí os he dejado que esa orden que desarrolla el Reglamento General de Recaudación, Orden TAS 1562 de 2005, dice que la Tesorería General de la Seguridad Social, en su dirección general, puede autorizar medios de pago de las deudas distintos a los relacionados en el artículo 21, ¿vale? Justificantes y certificaciones de pago. El que efectúa el pago a la Seguridad Social, ¿vale? Tiene derecho a que se le entregue pues, un justificante de pago, ¿vale? Y los justificantes de pago, pues según lo que se haya ingresado, serán diferentes. Recibos de liquidación de cotizaciones, recibos de expedidos por los órganos recaudadores, ¿vale? Así como cualquier otro documento que pueda otorgar el director general, ¿vale? Además, aquí es importante destacar que los empresarios y los sujetos responsables que hayan cumplido la obligación deben conservar las copias durante un plazo de 4 años. Epígrafe 5. Control de la recaudación. Vale. El control de la recaudación. Estos epígrafes son bastante importantes. De hecho, si preguntan algo, será sobre reclamaciones de deuda o actas de liquidación, porque es verdad que son bastante importantes, ¿vale? Y los supuestos, hay que saber muy bien los supuestos que diferencian los unos y de los otros, ¿vale? Entonces, el control de la actividad recaudatoria de cuotas consiste en determinar, una vez que haya acabado, haya vencido ese plazo reglamentario de ingreso, pues si los sujetos responsables del pago de cuotas han cumplido con la obligación de las normas imponen esta materia, ¿vale? O sea, a ver, ¿tú has cumplido o no has cumplido? Entonces tiene que haber un control, ¿vale? Entonces, detectado el incumplimiento de la obligación de cotizar, la Tesorería General de la Seguridad Social procede a formular reclamación de deuda, ¿vale? O bien providencia de apremio, con la que se inicia ese plazo ejecutivo de recaudación. Pero también existe el acta de liquidación, que ya hemos estado hablando en este vídeo, ¿vale? Pero este acta de liquidación es competente para emitirlo la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Vamos a ver cada uno de estos actos administrativos, ¿vale? Las reclamaciones de deuda se regulan en el artículo 62 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, ¿vale? Así que os aconsejo leerlo despacito. Vale, ¿cuándo va a proceder la reclamación de deuda? Ya sabemos que lo emite la Tesorería General de la Seguridad Social y ahora vamos a ver los supuestos en los que procede emitirla, ¿vale? Falta de cotización respecto de trabajadores dados de alta, ¿vale?
cuando no se hubieran cumplido dentro del plazo las obligaciones en materia de liquidación de cuotas que se establecen en el artículo 29, apartado 1 y 2 del texto refundido de la Seguridad Social, ¿vale? O cuando, habiéndose cumplido las liquidaciones de cuotas o de los datos de cotización transmitidos, ¿vale?, contengan errores materiales aritméticos o de cálculo que resulten directamente de los mismos, ¿vale? Primer supuesto, falta de cotización de trabajadores que están dados de alta pero que no se han cumplido las obligaciones del artículo 29, ¿vale? O que se hayan cumplido pero que éstas contengan errores. En ese caso procede reclamación de deuda. Vale, ¿cuándo procede también reclamación de deuda? Por falta de cotización de trabajadores dados de alta que no consten en las liquidaciones de cuotas o de datos de cotización, ¿vale? Y en este caso se considera que no se ha cumplido ese artículo 29, 1 y 2. Diferencias de importe entre las cuotas ingresadas y las que legalmente corresponda liquidar, que resulten directamente de las liquidaciones o de los datos de cotización transmitidos, ¿vale? Deudas por cuotas cuya liquidación no corresponde a la inspección de trabajo. También procede reclamación de deuda cuando, en atención a los datos sobrantes de la tesorería y por aplicación de cualquier norma con rango de ley, pues no se excluya la responsabilidad de deudas de la Seguridad Social y deba exigirse esa responsabilidad a otras personas, a los responsables solidarios, a los responsables subsidiarios y a los responsables mortis causa, ¿vale? Vale, estos son los supuestos, hay que leerlo despacito para entender cada uno de ellos. Falta de cotización, trabajadores de alta cuando no se han cumplido o que cumpliendo pues contengan errores. Falta de cotización de trabajadores dado de alta que no figuren en los documentos de cotización. Diferencias de importe entre las que se ingresaron y las que correspondan legalmente. Deudas por cuotas que no correspondan a la inspección y también existe la posibilidad de esa derivación de responsabilidad mediante la reclamación de deuda. ¿Vale? ¿Qué debe contener la reclamación de deuda? ¿Vale? Pues tiene que tener los siguientes datos. Datos identificativos de el sujeto o responsables del pago, la naturaleza y el periodo de descubierto, ¿vale? Datos necesarios para la determinación de la deuda, es decir, el importe que se reclama, ¿sabes? Así como la cuantía de los recargos, ¿vale? A quién afecta, etcétera. Plazo y forma que debe ser pagada, ¿vale? Consecuencias que se derivan en caso de incumplimiento, ¿vale? Fecha en la que se expide la reclamación y los recursos que procede contra la reclamación de deuda, el órgano al que ha de presentarse y el plazo para interponerlos. Plazo de ingreso, ¿vale? De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento General de Recaudación, ¿vale? Los importes exigidos en las reclamaciones de deudas por cuotas y conceptos de recaudación conjunta con estas, incluidos los recargos sobre unas y otras, impugnadas o no, deberán hacerse efectivo dentro de los plazos siguientes, ¿vale? Si te han notificado la reclamación de deuda entre los días 1 y 15 de cada mes, ¿vale? Tú tienes como plazo de ingreso, ¿vale?, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. Si la notificación te ha llegado entre los días 16 y el último de cada mes, tienes de plazo de ingreso desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. Otro acto de control de la gestión recaudatoria, las actas de liquidación. Se regulan en el artículo 34 de la tesorería del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. ¿Vale? Cuando procede, pues cuando ha habido una falta de afiliación. Aquí ya acordaros que es la propia Inspección de Trabajo y Seguridad Social la que emite estas actas, ¿vale? Por falta de afiliación y de alta, por diferencias de cotización de trabajadores que están dados de alta, resulten o no de las liquidaciones, ¿vale? Derivación de responsabilidad del sujeto obligado al pago, aplicación indebida de bonificaciones en las cotizaciones, ¿vale?, para financiar acciones formativas, ¿vale? Y las actas de liquidación que extiendan, una vez notificadas a los interesados, tendrán el carácter de liquidaciones provisionales y se elevarán a definitivas mediante acto administrativo de la Dirección General o de la respectiva Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, a propuesta del órgano competente de la inspección.
perceptiva y no vinculante, tras el trámite de audiencia a la interesada. Vale, contra dichos actos liquidatorios definitivos cabrá recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico que los dictó. Ya hemos hablado de que era la inspección. Vale. Requisitos de las actas de liquidación. Tiene que determinarse el régimen general, perdón, de la seguridad social que es de aplicación. Nombre, apellido, razón social, domicilio, actividad, documento nacional de identidad y código, y en su caso del sujeto o sujetos responsables, hechos comprobados, los datos que hayan servido en base para el cálculo del débito. Vale, y los importes de las deudas figurados en las actas de liquidación de cuotas que se expidan o no simultáneamente con las actas de infracción por los mismos hechos, no impugnadas o impugnadas mediante el recurso de alzada sin presentación de aval o consignación suficiente, se ingresarán hasta el último día del mes siguiente al de la notificación del correspondiente acto administrativo definitivo de liquidación. Vale. Revisión de los actos de gestión recaudatoria. Artículo 46. Este hay que leerle. Real Decreto 1415/2004, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. ¿Vale? ¿Qué dice? Contra los actos de gestión recaudatoria de la Tesorería General de la Seguridad Social dictados tanto en periodo voluntario como en vía de apremio, podrán interponerse los recursos administrativos de alzada, reposición y revisión y el recurso contencioso administrativo. Sin perjuicio de lo especialmente establecido para el recurso de alzada contra la providencia de apremio y para las tercerías, el procedimiento recaudatorio solo se suspenderá por la interposición de recurso administrativo si el recurrente garantiza con aval o procede a la consignación a dispensación de la Tesorería General de la Seguridad Social del importe de la deuda exigible, incluidos los recargos, intereses y costes. Vale. Cuando tú no estás de acuerdo con algún acto que ha hecho la Tesorería General de la Seguridad Social o actos de gestión recaudatoria, pues puedes interponer una serie de recursos. ¿Vale? Aquí nos dicen que los recursos administrativos pueden ser de alzada, de reposición, de revisión y el recurso contencioso administrativo. Hay algunas especialidades para las tercerías y la providencia de premio cuando se hace mediante el recurso de alzada, y que también nos dice que se puede suspender este procedimiento cuando interpones el recurso, pero que lo garantizas con aval o procedes a una consignación en la tesorería. ¿Vale? En ese caso, pues podría suspenderse el procedimiento. ¿Vale? Desestimado el recurso, ¿vale? Imaginemos que nos dicen que no al recurso que se ha interpuesto. Si el responsable del pago no realiza el ingreso de la deuda en el plazo concedido en la reclamación o, en su caso, dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se notifique la resolución del recurso o en el que pueda entenderse desestimado por silencio administrativo, la Tesorería General de la Seguridad Social aplicará lo consignado al pago de la deuda o ejecuta el aval. ¿Vale? Y aquí hay una especialidad, y es que las administraciones públicas y las entidades y organismos de aquellas dependientes no podrán formular recurso administrativo frente a los actos de gestión recaudatoria de la tesorería, pero sí lo que pueden hacer es presentar requerimiento previo al recurso contencioso administrativo. ¿Vale? Revisión de oficio de la propia administración. Los actos declarativos de derechos que puedan dictarse en el ámbito de la gestión recaudatoria no podrán revisarse de oficio en perjuicio de sus beneficiarios. Cuando la Tesorería General de la Seguridad Social pretenda la revisión de dichos actos, deberá acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, la Tesorería puede revisar de oficio sus actos declarativos de derecho cuando la revisión se funde en la constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones de los beneficiarios. ¿Vale? También los órganos de la Tesorería General de la Seguridad Social podrán revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables,
siempre que esta revocación no constituya dispensa o excepción no permitida por las leyes o sea contrario al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. La recaudación en periodo voluntario, ¿vale? Se entiende por periodo voluntario el que se inicia con el plazo reglamentario y que si no hay otra causa de extinción, pues se prolonga hasta la emisión de la providencia de apremio cuando comienza ese periodo ejecutivo. Epígrafe 8. Efectos de la falta de cotización en periodo voluntario. La recaudación extemporánea supone el cumplimiento de la obligación de cotizar fuera del plazo establecido legalmente, ¿no? Y las consecuencias del pago fuera de este plazo reglamentario son las siguientes: que se incrementa la deuda con los recargos e intereses de demora, que existe entonces improcedencia de compensación de cantidades abonadas por pago delegado si no se han cumplido esas obligaciones del artículo 29, apartado 1 y 2, la pérdida automática y definitiva de beneficios en la cotización y una posible comisión de una infracción administrativa. Aquí vamos a verlo rápidamente. Y los recargos son pues cuando no se ha ingresado el plazo, ¿no? Entonces te dice, bueno, pues la cuantía de los recargos varía en función de si se ha abonado la deuda dentro del plazo señalado en esa reclamación de deuda. Ya no estamos hablando de plazo reglamentario de ingresos, sino dentro de la reclamación de deuda o fuera del mismo, ¿vale? Y dentro de ese primer caso, pues si se han cumplido las obligaciones del artículo 29, 1 y 2, ¿vale? Entonces, cuando el sujeto responsable del pago hubiera cumplido las obligaciones de esa comunicación de los documentos, puede ser que haya un recargo del 10% o del 20%. Del 10% cuando la deuda se abona dentro del primer mes natural siguiente al vencimiento del plazo para su ingreso y del 20% si se abona a partir del segundo mes, ¿vale? Cuando los sujetos responsables del pago no ingresen ni hubieran cumplido las obligaciones de comunicación del artículo 29, 1 y 2, el recargo será del 20% o del 35%. Del 20% si la deuda se abona antes de la terminación del plazo de ingreso de la reclamación de deuda o acta de liquidación. Y del 35%, pues a partir de ese plazo, ¿vale? Intereses de demora, ¿cuándo serán? Pues la falta de ingreso en plazo, además de los recargos, genera pues intereses de demora. El tipo de interés de demora es el interés legal del dinero vigente en cada momento, incrementado en un 25%. Entonces, para el año 2023 se fijó en 3,75, ¿vale? Y los intereses de demora devengados solo son exigibles una vez transcurridos sin pago de la deuda 15 días naturales desde la notificación de la providencia de apremio o en su caso desde la comunicación del inicio del procedimiento de deducción, que esto es para las administraciones públicas, el procedimiento de deducción, ¿vale? Cuando son exigibles, cuando transcurran 15 días sin pago, ¿vale? 15 días naturales sin pago desde la notificación de la providencia de premio. Luego también se pueden cometer una serie de infracciones administrativas, ¿vale? Que se regulan en el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones, ¿vale? Y bueno, también se pueden recaudar otra serie de recursos a través porque existen diferentes recursos que la Tesorería General de la Seguridad Social ha de recaudar. Los aplazamientos también puede ser pregunta de examen porque ya ha caído en otras convocatorias de otras escalas, ¿vale? Y aquí, ¿qué pasa? Que cuando hay un sujeto responsable que no puede pagar, pues a veces dice, oye, dame más tiempo porque sí que quiero pagarlo, pero ahora no puedo, ¿no? Entonces, de esto van los aplazamientos, ¿vale? Los órganos de la Tesorería General de la Seguridad Social, ¿vale? Pueden conceder aplazamientos para el pago de deudas con la Seguridad Social a solicitud de los sujetos responsables. ¿Cuándo? Pues cuando la situación económica o financiera y demás circunstancias concurrentes discrecionalmente apreciadas por el órgano competente para resolver les impide efectuar el ingreso de sus débitos, ¿vale? En los plazos y términos establecidos, ¿vale? La duración de este aplazamiento no puede durar más de 5 años, ¿vale? Ya que es importante establecer que cuando se concede el aplazamiento, ¿vale? Puede dar lugar, da lugar a que se suspende el procedimiento recaudatorio. Es decir, que si tú pides un aplazamiento para el pago y te lo conceden, el procedimiento se suspende, ¿vale? Y además
el responsable del pago se le considere como al corriente en el pago de sus obligaciones, ¿vale? De cara sobre todo a pedir prestaciones, subvenciones, etcétera, ¿vale? Esto es importante. El artículo 32 nos dice qué deudas con la Seguridad Social pueden ser susceptibles de aplazamiento, artículo súper importante, y que la concesión de aplazamiento pues, debe asegurarse mediante garantía suficiente para cubrir el principal de la deuda, recargos, intereses y costas, salvo algunas excepciones, ¿vale? Porque no será necesaria la constitución de garantías, ¿vale? Pues cuando sea la Administración General del Estado, una comunidad autónoma, etcétera. Devolución de ingresos indebidos. Vale. ¿Qué pasa? Que cuando tú has recibido pues dinero y no te correspondía, pues tú tienes que devolverlo, claro. Entonces, el sujeto responsable del pago de cualquiera de los recursos que son objeto de gestión recaudatoria, sea cual fuere el momento en el que se hubiera realizado el ingreso y la causa que lo hubiera originado, tendrá derecho a la devolución total o parcial del importe de los ingresos que por error hubiese realizado, salvo que en el momento de su realización fuera deudor de la Seguridad Social o tuviese concedido un aplazamiento moratorio. Es decir, que si tú has ingresado sin querer recursos, ¿vale? Tienes derecho a que te lo devuelvan. Pero si en el momento en el que lo ingresaste eras deudor, pues no, pues te lo van a quitar de ahí. O si en el momento pues tenías concedido un aplazamiento, pues como debes dinero, pues no te lo van a devolver, ¿vale? No procede la devolución de cuotas y de otros recursos ingresados maliciosamente, ¿vale? Y el derecho a la devolución prescribe a los 4 años, a contar desde el día siguiente a su ingreso. Vale. El capital coste de pensiones. Aquí hemos hablado un poco al principio del vídeo, pero cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina dictan resolución declarando responsables de las prestaciones a empresarios o las mutas, ¿vale? Es decir, oye, vas a tener que pagar empresario o mutua colaboradora estas prestaciones. Pues es la Tesorería General de la Seguridad Social la que debe recaudar hasta el límite de su respectiva competencia los siguientes conceptos. El importe del valor actual del capital coste de las pensiones, los intereses de capitalización, ¿vale? El importe de las prestaciones de cuantía fija o periódica, el recargo del 5% de falta de aseguramiento, ¿vale? Y también lo que puede recaudar es el capital coste necesario para constituir una cierta temporal durante 25 años al 30%, ¿vale? Del salario de los trabajadores cuando se produzca su fallecimiento y que pues no tiene familiares.